Podríamos comenzar esta charla describiendo un poco el recorrido histórico de la exposición. Sí, bueno, mira, el principio de la exposición, o la primera sala, que es una sala pequeña, es una sala de dibujos, de grabados, pocos grabados, serigrafías y una litografía. En realidad en la familia de él había un matronazgo. La gente conocida eran las mujeres. Doña fulana, doña sutana. No hablaban de los hombres de la familia, y con eso no quiero decir que no fueran personas importantes, sino que las mujeres eran tan notorias y tan poderosas y tenían personalidades muy fuertes. Lo que tú dices acerca de cómo defenderse de los bandoleros, pues eso, la mamá Alita iba de revólver a la finca, la bisabuela de él, que era la dueña de la tribu. Ella se casó muy joven, dicen que la casaron en mi casa, pues porque creo que tenía, no sé, 12 o 13 años. Y ella aporta al matrimonio una hacienda, y, pues, y unos bienes, unas casas, unas cosas. Cuando la Herrera le da los derechos a la mujer, ella es la primera mujer en la zona, o no sé si en Colombia, que levanta la mano y dice: lo mío es mío. Y estando una vez en la finca, habíamos llegado ese día, y a las 8 de la noche ya estábamos recogidos, digamos, conversando en una gran pieza mientras nos dormíamos, y llegaron una cuadrilla de bandoleros. Yo no sé de quién, de dónde ni quiénes eran. Mi bisabuela, que ya estaba muy viejita, nos dijo: quédense en la pieza que yo voy a atender a los muchachos. Salió, los saludó: ¿qué están haciendo por aquí? Los veo muy cansados, ¿no les provoca un sancochito? Entonces los tipos entraron a la finca. Ella les mandó preparar el sancocho, les conversó un rato, los tipos se fueron, y ella dijo: cojan la vajilla, cojan las cosas y limpien eso rápido. Limpiaron todo, y al momento llegó el ejército. Entonces ella les dijo: muchachos, los veo cansados, ¿qué están haciendo aquí a estas horas? Venga, porque no se comen un sancochito. Les dio otro sancocho a los del ejército. Esa serie que él hizo que se llama La Familia, donde él está con un dibujo muy rápido, un dibujo muy aparentemente muy satírico, exaltando y denigrando al mismo tiempo de esas costumbres ancestrales, ¿cierto? De esos usos familiares con los cuales él había sido criado, pero que él, como personaje de una nueva era, no podía aceptar como parte de su bagaje intelectual y cultural. Y sin embargo eso estuvo allí siempre repicando en su interior, ¿no? Y en su cerebro. En este momento estoy trabajando sobre las cosas más locales, digamos, que son las plazas de mi pueblo, de Pereira. Estoy trabajando sobre el recorrido, sobre los recuerdos de niños, ¿cierto? Para como redibujar, y eso me produce como recuerdos de los cuentos de mi madre, de los cuentos de la familia.
Entonces, esta es mi abuela y mi abuelo y Suso. Suso era el ¿Quién jefe, era Suso? Suso era el jefe de los bomberos. Suso. Suso. ¿Pero por qué Suso? Lo mataron en una estampida de los bomberos. Nosotros tenemos Entonces, cuento con los Suso Susos. llevaba- Son los viejitos. No, yo tenía Suso y Manuel el Carrero, que era un man que tenía una carretilla. Entonces, mi abuelo tenía la papelería moderna, en la donde queda Fantasía, donde queda Malca, en el Gigante. Entonces Manuel Carrero era el que traía las vainas de abajo de donde quedaba la biblioteca pública, que llegaban del ferrocarril, que llegan de Alemania, los papeles. Y él era el de los cuerpos bomberos. Pasaban por la papelería y me recogían bien fuera en el carro bomberos, en el carro bomberos o en la carretilla de Manuel. Entonces si yo en el carro bomberos, yo iba con el casco del comandante de los bomberos, blanco. Ah. Y si yo en la carretilla iba con una guadaña que mi abuelo me tenía para el pase. ¿Quieren que me monte la escalera? Pero se en un momentico. Pero este es la Alejo. Debe ser. Si lo haces, venga, pues ahí No es esto de mi vida. Claro, eso, sí. Son cuadros. Aquí era donde yo era marinero, vea. Él le mostró donde yo era marinero. Todo ese mito del marinero, de una mujer en cada puerto, lo debió haber tentado en aquella época, 15 años, se presentó para irse para la marina, ¿sí? Lo de la despedida, pues fue las fiestas y la cosa más grande del mundo, y llegó a Cartagena y lo devolvieron porque había perdido el año. Había todo un mito alrededor de la madre de ellos, Gloria Baena. Que era una mujer muy artista, con una sensibilidad súper aguda, que ella hacía de todo y que siempre estaba como sus espacios eran abiertos y propicios para todo. Que una vez se metió un ladrón a la casa, pero que no se robó nada, que se entraba a la casa era para verla dormir, que porque era una mujer supremamente bella. De niño me gustaba la pintura, mi madre pintaba, mi padre era calígrafo y en mi casa se hablaba siempre mucho de arte. Entonces me parecía interesante la actividad artística desde el punto de vista que iba encaminada hacia la sociedad. En esa vaina del ferrocarril, ¿esto qué? Yo no, hay que hacer una tipografía. Entonces el hombre lo mandaron para Panamá a comprar una tipografía. El hombre compró los denarios y se fue para Nueva York. Y se encerró en la Quinta Avenida con un tipógrafo a aprender a manejar la tipografía y aprender inglés, 3 años. Y se vino otra vez en busca de Buenaventura y llegó aquí y le dijo, quiero ver la tipografía. Ahí está, acá donde usted la mandó. ¿Y qué van a hacer con eso? No, que la maneje. Yo las compro, ¿con qué? Con trabajo. Y a mí esta parte, por ejemplo, de la caligrafía. La caligrafía externa me encanta. Y eso es tomado de los catalanes, ¿no? Hay toda una herencia respecto a ese mundo. Ahí se ve una puertica como tipo de casa campesina, puerta roja con la Sí, barra. puerta roja y cómoda, la cómoda. Y la cómoda. Y esto era como, pues es que era como, no sé, esta parejita ahí, pero este es como, porque este es algo como que es un Kama Sutra en hamaca, así se llama. Porque ahí está la hamaca y la sí, claro, claro, sí, pero la hamaca es más fuerte que la pareja, sí. O sea, la hamaca es como la parte cómica del asunto. Pues es que imagínese un Kama Sutra en Pero una hamaca. claro, no, ahí está pintado, ahí está el flanco, ese es él. Mi mamá y mi papá viajaron bastante y en una época se pusieron como meta darle la vuelta al mundo.
Entonces, para nosotros, obviamente era también otra dimensión, porque estábamos recibiendo postales y estábamos recibiendo una cantidad de imágenes de cada sitio, y ellos disfrazados, montados en un camello, en Grecia, con una gorra de esas griegas, tomando vino, en una tasca o una cosa de esas. Eso, pues para nosotros era como, pienso hoy, que era como que los límites de la realidad no eran los límites del pequeño pueblo que era Pereira, sino que eran infinitos. Sí. Otra de las, digamos, de las cosas que creo que influyó de alguna manera fue que en alguna ocasión yo fui a San Andrés, estaba chiquito también, y le llevé de regalo a mi mamá un kit de pintura que de esos que tienen el dibujito y números y vienen los colores con número. La gente iba a la casa a visitar para ver las pinturas que había hecho mi mamá. Estas tienen el número 3, entonces era como las pinturas, sí, como esos de rellenar, de pintura con números. Ah, pues sí. Es mi teoría. Es eso, pero no es eso. Sí. Que es donde está el inter. Además es muy secreto. Pues es una alusión irónica o jocosa a ese tipo de arte. El arte como rellenar. Mi madre muere muy joven, mamá murió a los 39 años, y el flaco estudiaba en Medellín arquitectura, y nos vinimos pues a la muerte a acompañar. Mi mamá duró un año agonizando de un cáncer, y llegamos a Pereira, la acompañamos a los últimos momentos. Y cuando ella se murió, todo el mundo decía que era más hermosa a la hora de morirse, ¿no? Una cosa totalmente macondiana. Y nos dicen, bueno muchachos, ¿y ustedes qué van a hacer? Es una pregunta en esos momentos bastante complicada, pues porque uno en realidad no sabe qué diablos hacer. Váyanse. Sí, abuelo, ¿para dónde? Para donde quieran. Nos sacó un sobre, váyanse. Eso los marcó muchísimo, a todos, a los 3 hermanos. Pero yo creo que en el flaco, lógicamente, como hermano mayor, eso tuvo una importancia mayor. Yo creo que tenemos que tratar de resumir esto. ¿Cuánto nos cabe? Acá está el del cuartito, el de Botero, que es el que vamos a subir ahora. 1, 2, Y por acá había otro. 3. Y acá hay otro chiquito que también va para el cuartito. Y hay otro que es una flor gigante. Sí, ese también va para el cuartito. Sí, ese es el de la Que es como un bodegón. Sí. Flaco se vino a Bogotá
y entró a estudiar arte en la Tadeo. Guerrero, Gras, que fueron sus maestros. En esa época uno en Bogotá también se podía como mover así a dedo y toda la cosa. Un día estábamos echando dedo ahí en la séptima, Mónica y yo, y nos recogió el flaco en su Renault, con su pelo vestido de blanco, de todo, pues un personaje impresionante. Todo lo que habló pues me impactó. Yo bajé de ese carro como wow, esto yo no lo conocía. Todo el mundo lo catalogaba como el hippie, pues y en esa época con mayor razón. Pues él era contestatario a morir, una persona que se ponía una pluma de ganso pues divina de todos los colores, de papagayo, con el pelo largo hasta la cintura, con el pantalón caído, pues eso aquí levantaba ampolla, ¿sí? Él disfrutaba con eso y a él le gustaba ser diferente y lo hacía supremamente bien. Y desde el primer día que nos vimos, pues ingresó a la escuela ese personaje altísimo, vestido de blanco, impecable, con ese pelo rubio que le llega casi abajo de los hombros, siempre muy acicalado, muy bien puestecito. Pero en la época sí era como un símbolo de rebeldía y estábamos rompiendo una cantidad de cosas que estaban establecidas siempre en el mundo, ¿no? La música que nos llegó, ¿no? El rock and roll, el blues. El flaco era un dandy. El iluminado de Cajicá. En Italia la situación sí estaba mucho más compleja, estaban las brigadas rojas en pleno apogeo, habían capturado a Aldo Moro, que era uno de los dirigentes de la Democracia Cristiana, y lo asesinaron. Esto pues removió fuertemente la vida política de Italia y él estaba ahí en ese momento. Estábamos con nuestros amigos y de repente veo blanco, aquel pelo así rubio, así todo desgarbado, divino, que se acerca a nosotros, a nuestro grupo. Y entonces, hey, ¿ustedes son, de dónde son? Que no sé qué. Entonces ya empezamos la plática, ¿verdad? Que yo era de Honduras y ya le presenté a mis amigos, pero así como que se vino directo, que pasábamos pintando desnudos todo el día, era figurativa la clase. Y nuestro profesor era Giulio Turcato. Bueno, él era muy tierno, era muy dulce, era muy estrafalario, así como, era loquísimo. Era loquísimo además.
es el anteojo de Carlos Enrique Hoyos que estamos viendo a través de su vivencia como hombre en Europa, aquí. Porque yo creo que cada etapa ha representado un encuentro con cosas nuevas y un dejar cosas viejas. Esa llegada tuya a Barcelona, por ejemplo, que fue la primera llegada a Europa, luego pues del tránsito por Italia y esto, ¿qué significó para ti desde el punto de vista de la pintura? Pues mira, era todo el cuento de la pintura catalana, que de todas maneras estaba nutriendo la pintura de Alejandro Obregón, que es una pintura muy ceñida a la pintura catalana. Había una cosa de textura, yo estaba trabajando en una escuela de Massana de grabado, estaba trabajando sobre grabado. Me interesaba romper un poco todas esas formas académicas que venían del lastre de la escuela y crear unas expectativas de dibujo muy suelto, muy ágil. Barcelona, maravilloso, eso sí, fuimos felices, felices en Barcelona. Vivíamos llegamos y nos hicimos un apartamento en el barrio chino, que hoy en día se llama El Arrabal. En ese tiempo pues era mucho más underground, digamos. Estaba lleno de gente migrante de todos lados, era un barrio como muy de travestis también, nos consentían mucho al flaco y a mí. Yo creo que allí ocurrió también una cosa muy interesante, además de la parte académica y eso que quería llamarte la atención, y es el encuentro con un grupo de pintores catalanes que tienen otra visión de la pintura, o sea, una visión más clásica aún de la pintura que tú tenías, ¿cierto? Sí, es el encuentro con Luis Afrilla y Rancerox. Rancerox porque Rancerox hacía las cosas como en xeroscopia, ¿no? Fotocopia, sí. Maravilloso. Apareció no sé, entre mis amigos, la gente que venía por mi casa, ¿no? Yo no recuerdo bien el primer día ni el primer encuentro con él, ¿no? Pero por allí pasaba mucha gente, que vivíamos en un piso, en otro y en 3 pisos, 4, amigos, y claro, ahí pululaba toda Barcelona, pasó por allí, de fiesta sobre todo. Mucha transgresión también, ¿no? Hay muchas ganas de hacer cosas. No sé, el flaco se había hecho ya con el centro el núcleo de ese grupo que éramos, ¿no? Y bueno, como no era un personaje totalmente despreocupado de ganarse la vida, por ejemplo, no le hacía falta, ¿no? Y le gustaba mucho la fiesta, pues todos íbamos detrás de él, ¿no? O junto con él, sí. De todas maneras había una fusión ahí de comunicación a nivel de conversación sobre pintura, sobre el oficio. Y estos muchachos, pues decidimos que ni ellos pintaban lo que ellos hacían, ni yo pintaba lo que yo sabía, y entonces montamos el grupo Socorro. El nombre se lo puso el flaco. Que era como, bueno, la palabra lo dice porque estábamos ahí asfixiados, pero fue muy agradable porque de todas maneras son necesidades que uno tiene como de romper esquemas y de volver a empezar, ¿cierto? Compartir taller con artistas de varios países y que les tocaba pues sin calefacción, en unos grados súper bajos y
qué bueno que él estaba también obsesionado con el arte y disfrutaba también eso. Creo que eso se refleja también en su trabajo, que es un poco fuerte, activo. Entonces creo que siempre admiré al Flaco por eso. Creo que no había otro artista que estaba haciendo lo que hacía el Flaco en ese momento. Mira, a mí me gustaba mucho el flaco acción, ¿entiendes? Como pintura, a mí personalmente. Él tuvo muchas épocas diferentes. Digamos que cogía esos cuadros grandotes y el grandote y la tela y más o menos, pues no era acción así, pero o sea, una cosa ¿entiendes? De dentro. Una cosa, me encantaba eso. Y empiezo a trabajar con una cosa que venía de mi vivencia en Europa, en mi formación en Barcelona, que era como la banda de cine, el cómics. Empecé a trabajar con una cosa que le llegaba mucho más a la gente joven, que era la factura del cómics. Había una vaina que se llamaba Frigidaire, otra que se llamaba Totem, y eran unas revistas supremamente agradables con mucha temática social, sobre la guerra, sobre la posguerra, sobre el fascismo, sobre la lúdica, el ácido, todo ese tipo de cosas. Porque me preocupaba siempre más la parte social que la parte del arte por el arte. Entonces siempre traté de trabajar por lo social. Y yo estaba pintando con colores muy tropicales porque me interesaba toda esta cosa nuestra del trópico, toda esta explosión de luz que tenemos aquí en Pereira, más que todo, porque yo cuando he pintado desde lo mío. Yo creo que uno tiene que pintar desde lo de uno, de lo que uno conoce, de lo que uno quiere. Bueno, no, en París al principio llegamos, además en invierno, que ni él ni yo conocíamos lo que era un invierno, entonces eso fue horrible, 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 bastante fuerte. Y bueno, teníamos también todo el mundo ahí con los pintores colombianos. Entonces ¿Quiénes teníamos estaban en esa época que te acuerdas? Estaba Gustavo Bejarano, estaba Delcy Morelos, estaba un muchacho de Chavarría, estaba Alfonso Díaz, estaba Gabriel Silva. Expusimos juntos, además, los dos allá en San Sebastián, por primera y última vez. Uno como esposo, los dos artistas y la cosa no es tan fácil, no es tan fácil. Esos cuadros cuando yo llegué a París a vivir ya de una manera profesional, con contrato con la galería que tenía el País Vasco, la galería del Cherry, yo me compré como 40 o 50 metros de lino crudo. Y en la traída de esos linos a mi casa, pues casi me hago un daño en la columna, como me lo dicen, ¿no? Y pintaba ya pues para ahorrar, para pintar esas telas tan grandes, porque me parecía fatal trabajar con esas telas tan hermosas y bloquearlas con pintura. Entonces tenía que hacer el dibujo. Yo ya me volví a Bogotá otra vez.
Entonces me llamó a decirme que si me quería casar con él. Pues tuve que pensarlo también. Se volvió el primero. Y yo le dije, no vas a ir a la casa de mis papás todavía, espera que yo llegue, para que lleguemos los dos. No, él se cortó el pelo. Ay, no, qué se ha ido con un traje de lino de color tabaco. No sé si se quitó todos los aretes, pero por lo menos creo que uno de pronto uno se lo dejó, no sé. Entonces decidimos irnos para Panamá, los dos. Y nos casamos pues en el hotel, en el cuarto del hotel. Él llenó la tina de hielo y la champaña y la cosa, y hicimos nuestra fiesta ahí, y ahí fue la jueza a casarnos ahí al cuarto. Yo no tenía ningún traje, tampoco nos importaba, la verdad que nos importaba un chorizo todo eso. En mi casa, que quedaba al frente del mar, yo vi ahí, tenía mi estudio, y ahí al frente del mar, por la mañana los pescadores artesanales recogían las redes y se veían todos esos animales ahí metidos en las redes, y eso me impactaba. Entonces eso se llamaba matanza, después se llamó carduma, y eso fue Bienal de La Habana. Que en esta época él tuvo una enorme relación con Alejandro Obregón, de tal manera que pues allí está toda esa mirada caribeña que no es de ninguna manera la misma de Obregón, pero sí es el individuo que de pronto empieza a descubrir el mar, y que yo creo que eso es muy importante para nosotros que somos tan de la montaña, y tan del verde del eje cafetero, descubrir la fauna marina, descubrir los colores del mar. Inclusive pues no solamente está pintando pescados, sino que se los está inventando también. Hay una noticia que te jala la inspiración o que te saca la inspiración, que es la matanza de los peces en la ciénaga, o la masacre de los peces en la ciénaga. Sí, eso nace cuando esos problemas de la cierran la ciénaga de la Virgen, y entonces hay problemas de oxigenación en las aguas, y allí se empiezan a morirse millones de peces, y yo empiezo a pintar una serie muy bella, grande. Y luego Alejandro Obregón, que éramos muy amigos, se pinta una serie, pero pues ya la de Alejandro era una super serie. Luego llegó ese cuadro a Bogotá y lo mandaron del Museo de Arte Moderno de Bogotá a la Bienal de Sao Paulo, Brasil. Y luego fue Salón Nacional. Y ahí sigue una serie grandísima de cuadros sobre mar, sobre las mariamulatas, que al frente los negros se tiraban en las playas a acariciarse, y las mariamulatas andaban encima de ellos. Entonces son unos cuadros llenos de bruma, por ellos casi sin volumetría, unos cuadros muy hermosos. Pues estos cuadros ya viven solos, todos estos cuadros que les estaba hablando, que hay tantos cuadros, ya tienen su vida propia. Que fuera como un víctico, termina apareciendo como un víctico. ¿Se haría así? Sí. Listo. Está ahí, no lo va a morir, déjalo ahí. Es fatal eso de casarme con una idea
y hasta estrellarme o suicidarme con ella, no. No, la obra mía trabaja de acuerdo a lo que yo conozco, a lo que yo quiero, lo que en ese momento siento, lo que la historia me produce, me preocupa. Me impresionó la manera como él se abordaba la pintura, porque él abordaba la pintura desde sí mismo. Eran personajes, era súper fuerte. O sea, por ejemplo, ponía dos mujeres, una negra y una blanca, en una técnica, era muy pop, digamos, porque eran colores fuertes, con la técnica de cinta de enmascarar, bloqueando una en diferentes, o sea, ¿cómo se llama? Planos. Era denunciante, denunciaba también de cierta manera, no digamos políticamente no sé qué, sino el ser humano, o sea, sus cosas, sus cagándose las veces. Entonces, digamos, esa pareja se llamaba Lesbia y Anita. La obra ha servido en ciertos momentos para hacer un arma de defensa, de ataque, de reflexión. El Flaco aparece en escena, aparece en el Salón Atenas de Bogotá. Y yo recuerdo que yo fui a Bogotá a ver el Salón Atenas y fui a ver también el Salón Nacional, donde él participó ese mismo año. Grandes referentes de la pintura moderna colombiana, Obregón, Botero, Grau, y aparecía esta generación de arte nuevo, que es donde aparece el Flaco, que es la generación del Salón Atenas. La lista de los participantes en el Salón Atenas son todos los artistas que están ocupando hoy día las luces del arte en Colombia. Y yo invitaba entre 5 y 10 artistas, no tenía un número fijo, unos son de 5, otros de 10, que no hubieran cumplido 31 años y que donaran una obra al museo después de participar en el salón. Por eso hay una obra del Flaco, por lo menos en el museo, de pronto hay más. Ahora, el Flaco, pues uno de los artistas más importantes pereiranos del siglo XX y del arte moderno, marcó, creo que una línea importante, todo un estilo gráfico. Era realmente un pintor muy libre, lo que no era tan común en los años 80, porque en los años 80 era el modernismo en pleno, estaba el modernismo en pleno, y el modernismo era muy claro en que si tú eras figurativo, era figurativo, y si eras abstracto, era abstracto. Es más difícil el contenido, manejar un contenido de acuerdo a la calidad de pensamiento, que la cosa no se vaya a salir de las manos y sobre un mamarracho, ¿cierto? Una reflexión sobre la mujer también, que fue como un tema recurrente en su obra. Él era un neoexpresionista. Y el expresionismo, mirado desde sus contextos, es la no aceptación de las reglas, es la inconformidad frente a lo establecido. Y el Flaco precisamente era un ejemplo evidente de esa nueva libertad. Hay una teoría que dice que los niños en realidad pintan la experiencia que tuvieron con el objeto. Entonces, y yo creo que el Flaco no quiere ser, o sea, tiene unas obras que sí son figurativas, y aunque sea muy buen dibujante, en realidad a él no le interesa la figuración como tal, no. Es como el sentimiento que ese objeto le transmite. Su obra tenía ese sabor también de acá, del Lago Uribe, de la Plaza de Bolívar, de los Mangos, de los Embera. Fue la serie de Los Dorados, una serie de precolombinos que ha llegado últimamente a estos personajes que son mucho más actuales, casi más densos, y que hay una gran fuerza entre la fuerza entre la pintura y el dibujo.
Ah, sí, es el momento en que el dibujo y la pintura cogen su propio lenguaje, porque tú sabes que el grafito y la pintura son inmatrimoniados, mejor dicho, están separados, es imposible casarlos. Pero en este momento yo estoy logrando involucrar el dibujo, un dibujo caligráfico muy rápido, con un acompañamiento pictórico que creo que da un resultado agradable. Fue muy fuerte ver que empezaron a llegar a la ciudad un montón de emberas desplazados. Fue como un gran desplazamiento masivo en el país de indígenas, en una época muy violenta, de verlos tirados en la calle, mendigando con esos trajes y esas cosas tan bellas. Y el flaco hizo esta serie y también, y ahí fue ese momento que hizo los stencil por toda la ciudad, claro, con los guerreros y las emberas. El graffiti, digamos, le hubiera gustado mucho al flaco lo que está pasando ahora con los festivales de arte urbano y de street art. Creo que el flaco le hubiera apostado muchísimo a eso, porque el flaco, que recuerdo, hizo unas intervenciones también. En la 21. Eso, en la 21, de los muros, que hacía unas siluetas de esos caballeros. En Bogotá también lo hizo. Creo que estuvo lindando un poco con el graffiti. Y creo que se hubiera podido. Mucho stencil. Se hubiera podido que en esa época era súper novedoso. Claro, novedoso. Y él con seguridad lo hubiera podido explotar más. Estoy seguro que estaría muy contento de lo que está pasando ahora con todos los festivales, con el movimiento. Creo que los pintores están más dados por allí, por el graffiti. No, pues él era un colorista impresionante. Su color era sumamente agresivo. Rojos, naranjas, verdes, ¿no? Y ni tampoco le tenían miedo a los estilos, es decir, él era figurativo, pero mezclaba muchas cosas abstractas con su figuración. La explosión de energía y de vida y de color y de energía, ¿no? La obra. No sé, esos ángulos, esa expansión, ¿no?, que había en las composiciones y la absoluta libertad. O sea, el flaco era el flaco. Entonces, que hay una parte del dibujo súper importante en la obra del flaco. Un gran dibujante, un gran dibujante. Pintor, pero uno podría hacer todo un estudio del dibujo del flaco. Yo lo admiraba porque tenía una soltura, una forma de dibujar, de recorrer todo el paisaje, el lápiz, el grafito, siempre tenía una fuerza, una gestualidad muy propia. Pero dibujaba sobre la pintura fresca y entonces aparecía como la línea del lienzo, ¿cierto? Ese blanco no era un blanco que él dibujara, sino que era la línea del lienzo. O sea, hay como un marco, él hace como una margen, ¿cierto? Como la mayoría de su obra tiene esta margen y esta base que aparece en la última serie. Ahí no aparece la margen completa, solo en la base, pero muchas de sus obras tienen esa margen. Y esa margen era un espacio casi que de reserva para una serie de inscripciones, ¿cierto? Había un trabajo escritural. Y yo en una ocasión le pregunté qué escribía, porque era muy difícil descifrar lo que aparecía allí. Me contó que él escribía lo que se le ocurría. A veces estaba enojado y escribía sobre la rabia que tenía, pero también podía ser un poema. Que el oficio se vuelve una cosa que se vuelve tan cotidiana que ya tú no te fijas en el oficio, tú ya no sabes cuándo haces la transparencia, la haces porque está allí, la tienes que hacer y la haces. Ya el oficio no es un problema, el problema es más que todo el contenido, ¿cierto? Llega un momento en que el contenido de la obra, porque la carpintería se presenta, entonces tú, o si no tienes sino lápices, pues haces un dibujo a lápiz, si tienes crayolas, pues haces una crayola y las soluciones están muy inmediatas, no tienes que pensar en soluciones, las soluciones, en el momento en que te ocurren, tienes que realizarlas y la haces, ¿no?
cuadro específicamente es una tomadura de pena, lo de Fernando Botero. Se llama San Fernando del Molinero de Cajicá, porque él hace una entrevista en el periódico en la que dice que él inventó el arte en Colombia. Parece un poquito suficiente y le prendí la bendita. Entonces había una cosa como anecdotaria. La mirada. Es así como entrepiernado con esos perros. Con los perros. Ahí está toda esa irreverencia. Ahora lo pinta en el momento en que Fernando Botero está considerado el artista colombiano más importante, que está exponiendo en París, está exponiendo en las grandes ciudades del mundo. Y aquí está el flaco dándonos el mensaje, jaja, me río de este. Es fantástico. Él hizo con el arte lo que le dio la gana y lo vivió y lo asumió a su manera. Es chévere. Vea, porque estas vainas son para tener, por ejemplo, digamos, un... Pero así flaco, ¿sí o no? No, Así como no. Como Fernando Botero. Usted llega y coge esta hora y la manda a Pietrasanta. Y coge un dígrafo electrónico, y le copia el culo igual, pero ese culo no es ese de corocito, sino que es un hijo de puta culo de 20 metros. Y ahí, usted se imagina eso en el centro de la Plaza Bolívar, el Bolívar, nadie vuelve a ver el Bolívar. No se dan de cuenta. Les quitan el Bolívar y desaparece. A mí lo que más me gustaba del flaco era que el arte y la vida estaban unidas todo el tiempo. Era una esfera del arte que ocupaba todos los campos de su vida. El paisaje, el entorno, la mujer, ciertos temas sociales, ¿sí? También como un goce con el movimiento, con la contorsión. Vamos, en esta colección hay como unos contorsionistas, hay unas figuras allí que tienen unos movimientos extraños, pero son preocupaciones que él tenía como por entender el cuerpo, ¿cierto? El movimiento del cuerpo, y entonces es también como una manera de ir penetrando como en la forma, sí, y lo vuelve como transparente. Chiquitos, y ponemos el de Rivera en esta sala. El flaco vino a dar de manera definitiva a Pereira después de dar muchas vueltas. Él llegó a vivir a la Granada. Podría yo decir que sus raíces en algún momento lo trajeron de nuevo a Pereira. Pues obviamente se sentía cómodo, era su ciudad natal y aquí creció y aquí tenía pues muchísimos amigos. Y empezar un trabajo que yo creo que él nunca pensó que fuera un trabajo tan definitivo y tan trascendental. Era un creador de espacios. Pero él hacía un énfasis en impulsar la región. este salón es precisamente para foguear a los muchachos que están empezando, es el salón de fogueo para que los muchachos el día de mañana sean profesionales, que esto no se quede enquilosado en los de siempre, sino que tenga cada vez la actualidad. Es muy importante que el artista intelectualice sus conceptos
Pero la primera cuadra fue en el 99 y yo abrí la parte de atrás de mi garaje, de mi taller. Éramos Chucho, éramos muy pocos. Pero no era proyecto en la cuadra, por hacer una exposición que se llama Talleres Abiertos con Viviana. Viviana invitó al Flaco, yo invité a Ángela, y aquí en estas 4 casas continuas, 3 locales continuos, aquí donde yo estoy ahora, donde es mi taller, la casa de Viviana que sigue, y la que sigue más allá, que era donde yo tenía mi taller, el estudio de diseño. El Flaco vino con Valeriano, expuso donde Viviana, yo expuse con Ángela, mi hermana, aquí en este espacio, que era la marquetería, y mis hijos expusieron los bocetos, algunos bocetos que yo busqué, los montamos, y ellos se encargaron ahí de atender el público. Y en enero yo me encuentro un día que salgo a la calle, me encuentro en la puerta con el Flaco y me dice, me vine a vivir a esta cuadra. Y yo le dije, ve, y eso, y me dijo, para que empecemos a armar esas exposiciones tan bacanas como la última que hicimos. Todo eso fue una herencia de lo que nosotros hacíamos en el taller, ¿cierto? Sí. En el taller nosotros sacábamos los cuadros. La circunvalar no tenía tanto tráfico como ahora, ¿cierto? Sino que era pues la gente que vivía aquí o la gente que iba a pasear, ¿cierto? Sí. Y entonces hacíamos esos ventorrillos ahí en diciembre, ¿cierto? Pues sí, yo creo que salió de ahí también. Y teníamos la feliz coincidencia de estar los 4 acá. Luego llegó Lucía, que era la directora cultural del Colombo, y dijo, no, el Colombo también. Y empezamos a hacer la primera reunión. Pero sin embargo el Flaco se fue de la cuadra, pero nunca se fue.
Esta es una foto bella de él Ay, con Valeriano, sí, bellísima, me muy recién él encanta. llegado a Pereira, Me encanta. en la Granada, en la hamaca de la Granada. Foto de él con Valeriano en Providencia, Valeriano muy chiquitín. Ok. Valeriano y el Flaco. Esta es en la Granada, el primer día de colegio de Valeriano. Cuando él llegó a vivir, pues Vale tendría ahí 3 añitos. Una pulguita. Valeriano, eso que te digo, yo no quería que fuera como de una ciudad grande porque me parece que tiene uno como más arraigo con la tierra y con todo cuando es como de provincia. Entonces yo quería que fuera o de Cartagena o de Pereira, pero en Cartagena ya hubo un momento que ya nos enredamos, estaba difícil encontrar la casa y la cosa, entonces por eso fue que nos dijimos, no, vamos a Pereira. Yo llegué acá como de 8 meses tal vez que tenía Valeriano, 8 meses de embarazo pues, y luego nos fuimos como, Valeriano tenía por ahí como 3, 4 meses. Vicky y el Flaco se vinieron a vivir otra vez a Pereira cuando Valeriano estaba muy chiquito, era un bebé, y el Flaco empezó a dar clases en la Universidad Tecnológica. En ese momento, no me acuerdo, pero Valeriano era un bebé. De eso sí me acuerdo, el bebé más lindo del mundo, por cierto. Y bueno, luego nos fuimos ya a vivir los dos, llegamos primero donde mis papás tal vez, y ahí ya conseguimos un apartamento en Bogotá y nos fuimos a vivir ahí al Bosque Izquierdo. Bueno, hasta los 2 años, Valeriano, que ahí nos separamos, quedamos allá a vivir en Bogotá. Él venía de vacaciones con el Flaco y a los 4 años Valeriano se vino a vivir con el Flaco. Y yo pienso que, bueno, de todas maneras fue chévere que se criara acá, ¿me entiendes? Me gusta mucho porque él tenía mucho feeling con la gente del pueblo, o sea, con los campesinos, con todo, con la gente sencilla. Y pues se crió en eso, me gustaba mucho la naturaleza y todo. Y bueno, acá la gente que es tan linda y, en fin, así que estuvo bien también que estuviera acá. Y Flaco un super papá, y bueno, de todas maneras yo pues ahí todo el tiempo, y todo el tiempo estaba conmigo también todas las vacaciones, en fin. Ahí sí ya tengo muy fija la cosa de que uno es papá en la medida que uno esté presente. Si existe amor verdadero, si el amor se puede traducir, era lo que él sentía por ese niño. Yo no conocía un amor de esos. Para él no existía nada más, para él no existía nada igual. Él, como decimos los paisas, él chorreaba la baba por ese niño. Y era muy lindo porque se emparejaba con él se volvía niño. Él se volvía más niño que Valeriano. Él respiraba por los pulmones de Valeriano. Valen estaba como de 15 años, una cosa así, 15, 16 años. Y estaba en una época ya había pasado la adolescencia, pero pues él, yo no sé, querían de pronto vivir cosas diferentes cada uno, y su mamá también quería vivir con su hijo, y Vale también quería probar vivir con su mamá, y le llamaba mucho la atención de vivir en Bogotá, eso le parecía lo máximo. Cuando se murió Vale, no, yo estaba en Bogotá, él estaba viviendo conmigo, y eso fue el 1 de mayo. Él se vino, que había un puente o lo que fuera, se venía para Pereira, con los amigos pereiranos que vivían en Bogotá. Supuestamente Valeriano no iba a venir el puente a Pereira. Y el Flaco se vino a pasar pues el fin de semana acá a esta casa. Y estábamos acá y Valeriano
lo llamó y le dijo que había llegado a Pereira. Él se fue para allá y se vio con Valeriano y estuvieron pues como la tarde juntos, ¿cierto? Eso fue un sábado. Él se fue a rumbear pues con los amigos y a medianoche me timbró el teléfono y me llamó mi hermana a decirme: Ana, hubo un accidente, Esteban está accidentado con Valeriano y Valeriano se murió. Fue un golpe interior devastador y eso transformó todo su arte y su vida y su mirada frente al mundo. Y luego pues que tuvimos esta desgracia de que se nos murió el hijo, pues ahí volvimos a encontrarnos de otra manera, ¿no? Pues otra vez como era lo que fuimos en un principio, tan amigos, éramos muy amigos. Pues el gran amor, sí, de parte y parte. De pronto que queda al nivel. Sí, sí, a nivel de ese, va a quedar a nivel de ese. 40, 50, 60 cuadros, que son una serie. Yo dejaba 1 o 2 cuadros pues, y los dejaba como colección para mí, como un patrimonio para mi hijo, digamos. Tuve la oportunidad de recibir la colección de Valeriano y eso fue un buen momento como para ya sentarse juiciosamente a conocer la obra. Imagínense que un día me llamó y me dijo: mire, yo estoy pensando, esta era digamos que la herencia que yo le iba a dejar a Valeriano, es toda la obra que son los artistas normalmente coleccionan o dejan para ellos partes como de las series y de las colecciones y se generan este tipo de colecciones. Entonces, pues ya Valeriano no estaba y él me dijo que estaba pensando en donársela al museo. Listo. Un día me llamó y me dijo: o se viene ya o yo quemo esto. Yo salí corriendo para la casa de él, me lo encontré así en jarras, bravo como normal, y sacó los rollos, pero eran rollos de tela. Y empezó este momento en el que él iba desenrollando y me iba contando dónde había pintado ese cuadro, qué era lo que hacía, cuando se le acabó el color no sé qué y se fue a comprar esto y este lienzo que los conseguía en tal calle de París y fue un viaje súper bonito que yo pensaba: Dios mío, no puedo grabarlo, no puedo sentarme a escribir, no puedo sino vivir este momento y que me quede en la cabeza porque esto no va a volver a suceder. Yo creo que fue muy generoso y muy bonito lo que él hizo entregando la obra. Finalmente, el sentido de una obra es que pueda ser difundida, que pueda ser vista por la gente. Una obra enrollada no cumple lo que tiene que cumplir. Y ese tipo de colecciones, que es como esta, la colección Valeriano Hoyos, la colección de Luz y Tejada, por ejemplo, tiene ese mismo componente que son unas colecciones en las que uno puede estudiar todo el desarrollo de la obra
de un artista en el tiempo, entonces son muy valiosas. Eso empieza a ser parte del acervo cultural de una ciudad y es muy importante porque eso nos hace pertenecer al tener esas cosas en común a todos. Hay una felicidad como triste, ¿cierto? Pero, no sé, es una experiencia de la vida, es una experiencia de vida. Entonces estoy tratando de hacer una serie de pájaros, o llevo una serie de pájaros que tienen una mirada, digamos, humana. Es lo que estoy tratando de llegar a eso. Porque a veces pensábamos que eran pájaros y entonces hablamos de los pájaros, pero porque en los últimos, como en la última época, después de que perdió su hijo, se conectaba un montón con los pájaros. Ya después vino Margarita y nos dice, no, los antropomorfos. Ah, bueno, sí, los antropomorfos. Cualquiera, eran los pájaros que se parecían a cualquier sujeto que veíamos en la calle. Ella era la maestra, nosotros simplemente nos divertíamos. Esta muestra de 99×3, un trabajo basado en pequeños formatos, basado en la estructura humana, es como la recopilación del trabajo mío de color de muchos años y el trabajo de las caligrafías, y hay muchos elementos que se simplifican ahí en ese trabajo. Fueron 300 dibujos, 100 dibujos en caligrafías, en tinta china, en barra de tinta china, 100 dibujos en imagen digital y 100 dibujos en pinturas en acrílico sobre tela. Desafortunadamente uno no tiene ni idea de lo que está pasando por la mente del otro, pero yo creo que sí era como una obra final. La última obra del Flaco fue bellísima. Nunca dejó de pintar, eso es tan importante como en el desarrollo de todo lo que hizo, muy prolífero, mucha cosa, mucha obra, mucho, así, impresionante. El Flaco no se quedó en la técnica tradicional de la pintura, sino que empezó a indagar en los nuevos medios, le fascinaban también los juguetes tecnológicos, entonces un día llegó, mira lo que me compré, estoy dibujando acá en la tablet, y iba a la par con la época. O sea, había un juego de alguna manera, un juego con la forma, un juego con esos motivos que eran tan recurrentes en su trabajo, con la grafía. O sea, había como un deleite en todo esto, entonces yo creo que él se gozó mucho
esta serie porque, o sea, verlo hacer estos dibujos digitales, estas pinturas digitales, era un verdadero deleite y él se reía, ¿cierto? Jugando como con las formas. Entonces había llegado a ese momento en el que él podía jugar. Se le tiró a lo digital sin pudor, sin miedo y sin nada. Divino, divino. Unas series preciosas de bicicletas, por ejemplo. Ay, son maravillosas. Uno no puede pintar lo que no conoce. Entonces, eso es lo que yo uso, Por eso te digo, en este momento mi movilidad está un poquito trastornada, entonces yo uso estos paisajes que tú ves alrededor del sitio donde yo vivo. Cuando salgo a caminar estoy siempre observando mis paisajes. Entonces veo la juxtaposición de montañas y de todas maneras hay un anecdotario que entra también dentro de como esos pensamientos fugaces que te llegan de historias y de cosas que las montañas se tiñen de sangre o se tiñen de luz, entonces todo eso, hay unas montañas rojas, por ejemplo, aparecen, que no son montañas que tú las ves rojas, pero que en cierto momento tú las ves rojas por la descomposición del color o por otros problemas que tú tengas o otras necesidades que tú tengas de proyectar en tu mente. Entonces eso es la pintura. La pintura es un lenguaje para expresar lo que tú necesitas contarle a tus congéneres, a tu sociedad, a tu gente. Son muchos verdes, son mucha exuberancia de los colores, de los contrastes de los colores. Yo nunca había trabajado sobre paisaje, yo siempre había trabajado sobre temática social más que todo. Y últimamente me meto en esto porque es una cosa de paisajismo, pero si tú te das cuenta son paisajes que no son selvas, sino que son paisajes ya de monocultivos, con ciertas partes de selva, con guaduales, con cosas, pero que no están discriminados como tal. Tú no los lees directamente como eso, sino que simplemente te los vas encontrando. Hay una sorpresa, cierta parte de abstracción en ello, que es lo que a mí me interesa, que la obra vaya empezando como a dejarse ver, pero que no sea a priori, no sea una cosa tácita, sino que ya tú la vayas buscando, la vayas encontrando. Ver la felicidad que él tenía, porque de algún modo yo creo que él sentía que esa era la última exposición que había sido capaz de pintar y de tener completa. Después de que se desmontó todo, ¿sí?
bueno, flaco, ¿qué vamos a hacer con todas estas obras? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Eran muchas. Entonces, no, que vamos a colgarlas acá en mi casa. Entonces fuimos, se las pusimos, bueno, se las dejamos pues como él quería. Queda todo expuesto en su casa. Y pasó el tiempo y en noviembre, antes de que él se muriera, me dice que, ay Nati, no, que si puedes venir a hacerme visita, que no sé qué, es que imagínate que quiero cambiar las pinturas. Entonces yo le decía, ay, hijo de pucha, las pinturas, ¿y qué quieres poner? No, las quiero quitar. Y yo, bueno, pasó noviembre y no fui, pasó diciembre y no fui, pasó enero y no fui. Y ya como que a final de enero me dijo, no, marica, es que es en serio, o sea, tienes que venir ya. Y yo, ay, pucha, sí, flaquis, no, mañana mismo voy, listo, tiene, entonces organicé todo y fui. Fue pucha y empacamos las obras, me hizo empacar todas las obras y dejar desmantelada la casa. Y se murió como a los 15 días, entonces fue como, pucha, o sea, me hizo hasta guardar las obras, como él me decía, mira esta, mézclamela con esta. Fue súper fuerte. Yo pues como que yo sabía, y cuando las guardábamos él no era capaz ni de estar ahí sentado conmigo porque ya le faltaba tanto el oxígeno que era como dirigiendo, porque obvio no dejaba de dirigir ni muriendo, entonces era dirigiendo desde allá y yo, flaquis, ¿esta con qué? No, esta con eso, sí, dóblame, ciérrame, guárdame, para acá. Entonces fue como si lo tuviera todo fríamente calculado. Él decidió y escribió, la única persona que decide dónde quedan mis restos es Álvaro. ¿Y dónde pongo las cenizas del flaco? Y voltele. Y una noche, en un momento de iluminación, vigilia y conexión con el flaco, me imagino yo, aparece la Plaza de Bolívar. Empiezo a pensar, ¿por qué la Plaza de Bolívar? Pues la Plaza de Bolívar, los árboles los sembraron nuestros antepasados. En la Plaza de Bolívar el flaco tuvo sus primeros encuentros nocturnos con los amigos para ir a rumbear. La Plaza de Bolívar siempre estuvo presente en su pintura. Entonces yo les pido que se hagan en 22 grupos, más o menos. Ustedes salen con unos amigos, cogen la bolsa
la vacían, la reparten en una mano y la ponen sobre la tierra que está al lado del árbol. No las palmas, los manos. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa, empezamos por aquel lado. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Ese de la esquina a la casa de Cristina, a la derecha. Lanza un grupo y ese. ¿A dónde están las bicicletas? ¿Dónde están las Chonta con el primer grupo allá? Bueno, Chonta con una galladita. Oye, ¿por qué no va repartiendo los 22? Esta ya está lista. Vicky, ¿que le tengo un mano? Y la gente que estuvo ahí fue muy emocionante porque los árboles se volvieron otra cosa. Entonces me decían, esos árboles están florecidos la semana siguiente, están todos florecidos. Todo lo visible debe intensificarse y continuarse hasta penetrar en lo invisible. Esa era la posibilidad de resignificar el sitio y de resignificar los árboles. O sea, uno pasa por la Plaza de Bolívar y no los ve, porque lo ha visto tanto que no los ve, los borra la mirada. Pero ante un acto de estos, tienen vida, son personajes que tienen una fuerza en la ciudad, que tienen una presencia imponente y uno los ve de nuevo en ese momento. Porque se nos va también un pedazo, un territorio de Pereira. Sí, la vida, lo que uno trabaja es la vida, porque si no hay vida, pues no hay arte. Pues que yo me lo gocé mucho. Lo más importante es que ha sido casi una fiesta de color y así quiero que se lea.